con su espíritu. En el día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre para morir al pecado y resucitar a una vida nueva. Arrepentidos decimos, yo confío en Gracias a Dios Todopoderoso, en tus tres hermanos, pecado mucho en pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por eso ruego, Santa Iglesia, a veces a los santos, y a ustedes, hermanos, intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de
Pedimos por cada uno de ustedes sus intenciones y necesidades, sus familias, todas aquellas personas que se han encomendado a nuestras oraciones. Les suplicamos a Dios que nos conceda la lluvia abundante, necesaria y oportuna a nuestros campos y ciudades. Pedimos por las intenciones del Papa, la paz del mundo, para que ya no haya más abortos, por los que no tienen trabajo, por los jóvenes y por los sacerdotes. Por Marta Ortega, para que el Señor remedie sus necesidades, para que conceda la conversión a Alondra Aguilera, por Raquel Rocha Rodríguez, Víctor Manuel Gaona Rocha, la familia Gaona Rocha, para que el Señor les conceda la salud, por la liberación de Milvian Griselda Izaguirre, por José de la Cruz Vidales Guerra, Fernando Rodríguez Gaona y Efrén Rodríguez Adame, que cumplen años. Pedimos por el eterno descanso de María Luisa Ulises Ibarra, Jesús María Nava Villegas, Alfonso Nava Villegas, María Ramos, Arnulfo Sierra, María Patrocinio Rodríguez Olmos, Madre Jesús Terán Piñón, María de la Luz Mendoza, Gerardo Rodríguez Vilches, María Negrete, Basilisa Bustamante, Ascensión Negrete, Juana Escobedo, Sabás Bustamante, Eugenio Bustamante, Pedro Bustamante, Socorrito Bustamante, Toño Bustamante, José Bustamante, Abdón Bustamante, José López, y por todas las ánimas del purgatorio. Oremos. Dios nuestro, que por el misterio de la festividad de Pentecostés que hoy celebramos, santificas a tu iglesia extendida por todas las naciones, concede al mundo entero los dones del Espíritu Santo y continúa obrando en el corazón de tus fieles las maravillas que te dignaste realizar en los comienzos de la predicación evangélica. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos con atención la palabra de Dios. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés, todos los discípulos estaban reunidos en un mismo lugar. De repente, se oyó un gran ruido que venía del cielo, como cuando sopla un viento fuerte, que resonó por toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron lenguas de fuego que se distribuyeron y se posaron sobre ellos. Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otros idiomas, según el Espíritu los inducía a expresarse. En esos días había en Jerusalén judíos devotos, venidos de todas partes del mundo. Al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. Atónitos y llenos de admiración, preguntaban: ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo pues los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay medos, partos y elamitas. Otros vivimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto o en la zona de Libia que limita con Cirene. Algunos somos visitantes venidos de Roma, judíos y prosélitos. También hay cretenses
y árabes. Y sin embargo, cada quien los oye hablar de las maravillas de Dios en su propia lengua. Palabra de Dios. Bendice al Señor, alma mía. Señor y Dios mío, inmensa es tu grandeza. Qué numerosas son tus obras, Señor. La tierra llena está de tus criaturas. Si retiras tu aliento, toda criatura muere y vuelve al polvo, pero envías tu espíritu que da vida y renuevas el aspecto de la tierra. Que Dios sea glorificado para siempre y se goce en sus criaturas. Ojalá que le agraden mis palabras y yo me alegraré en el Señor. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es bajo la acción del Espíritu Santo. Hay diferentes dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diferentes servicios, pero el Señor es el mismo. Hay diferentes actividades, pero Dios, que hace en todos, es el mismo. En cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos ellos, a pesar de ser muchos, forman un solo cuerpo, así también es Cristo, porque todos nosotros, seamos judíos o no judíos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo, y a todos se nos ha dado a beber del mismo espíritu. Palabra de Dios. Secuencia. Ven, Dios Espíritu Santo, y envíanos desde el cielo tu luz para iluminarnos. Ven ya, Padre de los pobres, luz que penetra en las almas, dador de todos los dones, fuente de todo consuelo, amable huésped del alma, paz en las horas de duelo. Eres pausa en el trabajo, brisa en un clima de fuego, consuelo en medio del llanto. Ven, luz santificadora, y entra hasta el fondo del alma de todos los que te adoran. Sin tu inspiración divina, los hombres nada podemos y el pecado nos domina. Lava nuestras inmundicias, fecunda nuestros desiertos y cura nuestras heridas. Doblega nuestra soberbia,
calienta nuestra frialdad, endereza nuestras sendas. Concede a aquellos que ponen en ti su fe y su confianza tus 7 sagrados dones. Danos virtudes y méritos, danos una buena muerte y contigo el gozo eterno. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Al decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban al Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Palabra del Señor. Estamos celebrando la solemnidad de Pentecostés, que forma parte de todo el conjunto de la celebración de la Pascua. No son dos momentos distintos. No podemos decir la Pascua fue una cosa y la celebración de Pentecostés es otra cosa. No, forman un conjunto unitario. Es el camino de la Pascua que concluye nuestras festividades con la solemnidad de Pentecostés, quedando así muy claro cómo el conjunto del misterio pascual de Cristo es su pasión, muerte, resurrección, ascensión y envío del Espíritu Santo. Ese es todo el misterio pascual de Cristo. Y precisamente en la primera lectura del libro de los Hechos se nos narra este acontecimiento. Dice el evangelista Lucas en este pasaje, dice que estaban los discípulos reunidos en un mismo lugar. Nos está hablando que es la comunidad de los discípulos que están en oración. Estando en oración, dice, sopla un viento fuerte, que es la fuerza del Espíritu Santo que lo invade todo, que lo llena todo.
Es la fuerza del Espíritu Santo quien impulsa a los discípulos a la misión. Es el Espíritu Santo que transforma el corazón de los discípulos y los convierte en testigos y en predicadores valientes del Evangelio. Es así que este Espíritu Santo, como un viento, lo inunda todo, lo renueva y transforma todo. Dice que después de que se oyó este fuerte ruido, vino un viento fuerte, se posó el Espíritu Santo sobre cada uno de ellos en formas de lenguas de fuego. Y comenzaron a hablar de las maravillas de Dios. Dice, cada uno los oía hablar en su propio idioma. Aquí nos habla de un carisma muy especial en este acontecimiento. Habla primero de que los que estaban ahí reunidos venían de muchas partes del mundo, pero cada uno los oía hablar las maravillas de Dios en su propio idioma. Dice, había personas ahí venidas de Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto, Frigia, Panfilia, Egipto, Roma y de muchas otras partes del mundo. Dice, y a pesar de que eran personas que provenían de muchas partes, todos los oían hablar de las maravillas de Dios en su propio idioma. Aquí son dos carismas. Por una parte es el poder hablar en una lengua que no se conoce, pero que el Espíritu Santo da la capacidad para hacerlo. Un carisma que el Espíritu Santo dona a los apóstoles. Luego hay otro carisma, aquel que recibe el mensaje. Oyen hablar de las maravillas de Dios en su propio idioma. Más allá de los carismas, lo que aquí nos enseña el sentido profundo de la lectura de este día es, primero, que la salvación es para todos los pueblos de la tierra. Dios no pone límites a su acción salvadora. El mensaje del Evangelio es para todos los seres humanos, independientemente de su lengua, de su raza, de su nación, de su condición social. Para todos los seres humanos está destinada la salvación y todos los seres humanos deben conocer este mensaje gozoso del Evangelio. Segunda gran enseñanza, que ante la gran misión que el apóstol tiene de ir a anunciar el Evangelio, la primera limitación con la que se iba a encontrar es con el idioma, porque van a ir a muchas partes del mundo, pero ¿cómo van a comunicar este mensaje de salvación si no saben hablar el idioma de aquel lugar a donde van a ir? Y aquí nos enseña entonces que el mensaje del Evangelio y la fuerza del Espíritu Santo va más allá de esta limitación humana, que Él es el Espíritu Santo quien llena de su fortaleza y de su valor, ilumina la mente de aquel que anuncia el Evangelio para que lo exprese adecuadamente, y este Espíritu Santo es aquel que mueve también el corazón de aquel que escucha el mensaje del Evangelio para que crea en este mensaje de salvación. Por lo tanto, el lenguaje, el idioma no son una limitación para que el Evangelio llegue, para que el Evangelio se disemine por todas las partes del mundo. Entonces queda claro que el Espíritu Santo es el gran artífice de la misión. Es el Espíritu Santo primero quien ilumina la mente, quien da la fortaleza y los carismas necesarios a aquel que va a anunciar el Evangelio. Y es el Espíritu Santo también quien toca el corazón de aquel que recibe el mensaje del Evangelio para que crea, para que reciba este mensaje de salvación, que es lo que dice precisamente la segunda lectura del apóstol San Pablo. Dice,
Nadie puede pronunciar el nombre de Jesús si no es bajo la acción del Espíritu Santo. Nosotros somos capaces de creer en Jesús, tenemos fe gracias a que hemos sido ungidos con el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo que nos ilumina para poder creer en Jesús, para aceptar su persona y su mensaje de salvación. Y otro elemento importante en este relato de la primera lectura es: el Espíritu Santo es el admirable constructor de la unidad de la iglesia, una humanidad renovada. Es el Espíritu Santo quien renueva al ser humano. Esa humanidad dividida y fragmentada por el pecado en la Torre de Babel, ahora esa división ya no existe. Es el Espíritu Santo quien con su soplo, con su fuerza, destruye la división y hace una humanidad nueva. Somos ahora un nuevo pueblo de Dios, que es la iglesia. Entonces el Espíritu Santo es quien nos congrega en la unidad de la fe. Todos, aunque venimos de distintas partes, aunque en la iglesia pertenecen personas de muy distintas naciones, situaciones culturales diversas, también clases sociales distintas, sí, somos distintos, pero aunque somos distintos tenemos una sola fe, tenemos un solo Dios, hemos recibido un solo bautismo, tenemos una sola ley, la ley del amor. Por lo tanto, somos una iglesia y él es el Espíritu Santo quien construye la unidad de la iglesia, una humanidad reconciliada en el amor, unidos en la misma fe en Jesús, y esto es obra del Espíritu Santo. Y esto es precisamente de lo que nos habla el texto evangélico de este domingo. Hemos escuchado en el Evangelio aquel pasaje que escuchamos precisamente el segundo domingo del tiempo de Pascua, donde están los discípulos encerrados por miedo a los judíos y Jesús se presenta en medio de ellos. Tienen miedo los apóstoles porque piensan que lo que les sucedió a Jesús, eso les puede suceder a ellos. Por eso dice, están encerrados por miedo a los judíos. Cuando Jesús se presenta en medio de ellos y les dice, la paz esté con ustedes. Esto es más que un saludo, no solamente es un saludo. La paz esté con ustedes es el signo de la reconciliación y del perdón. Jesús está reconciliándose con sus apóstoles, les está ofreciendo su perdón porque lo habían abandonado, porque en el momento de la pasión y de la cruz todos lo abandonaron y huyeron. Y ahora Jesús se presenta y les dice, la paz esté con ustedes. Es un saludo de paz y de reconciliación, es un momento de encuentro nuevamente con Jesús resucitado. Y este encuentro los llena de una inmensa alegría. Y es entonces que aquí nos enseña esto también este pasaje evangélico. Solamente una comunidad reconciliada, solamente una iglesia reconciliada puede ser capaz de evangelizar, de salir a anunciar el evangelio. Una iglesia dividida por odio, rencillas y egoísmos no puede anunciar el evangelio, porque entonces sería un antitestimonio. Solamente una iglesia, cuando nos sentimos unidos, somos capaces de perdonarnos, de ser solidarios con el más necesitado, cuando somos capaces de compartir nuestro pan con los más necesitados, cuando somos capaces de perdonar las ofensas, cuando en lugar de criticar y señalar los errores de los demás, somos capaces de perdonar y de disculpar sus errores, cuando somos una comunidad reconciliada, donde nos vemos todos como hermanos, entonces seremos capaces también de anunciar el evangelio y de dar testimonio de que hemos creído en Jesús. Y es a lo que nos invita este pasaje del evangelio, a sentirnos primero reconciliados con Cristo. Él nos da la paz. La paz es el fruto de la reconciliación, y el estar también reconciliados con nosotros, entre nosotros, para poder anunciar con alegría
el mensaje del Evangelio. Dice, después sopla sobre ellos y les dice, reciban al Espíritu Santo. A quienes les perdonan los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Es el Espíritu Santo quien con la fuerza de su presencia perdona los pecados de la humanidad. Vayan y perdonen. Manifiesta entonces el gran amor de Dios que está siempre dispuesto a perdonarnos. Es el amor de Dios que siempre nos reconcilia y nos trae la paz. Dice, y los envía a anunciar el Evangelio, los envía a los apóstoles a ser constructores de paz y de reconciliación. Esa es también para nosotros la misión que el Señor nos tiene destinada. Nosotros como iglesia también recibimos la fuerza del Espíritu Santo y como iglesia estamos llamados a anunciar el Evangelio, a dar testimonio de que creemos en Jesús. Como iglesia estamos llamados a proclamar y anunciar el perdón de Dios. Como iglesia estamos llamados a vivir y a promover la reconciliación entre los seres humanos. Y esta reconciliación es fruto pues de la presencia del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien impulsa la misión de la iglesia. Invoquemos pues la presencia del Espíritu que descienda sobre nosotros, que consagre cada uno de nuestros corazones para que nos convirtamos en estos mensajeros del Evangelio, constructores de unidad y de paz, aquellos que son signos de reconciliación entre los seres humanos y también para con Dios, así sea. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allá de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos, hermanos, invoquemos a Cristo que sentado a la diestra de Dios ha recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, y pidámosle que lo derrame sobre la iglesia y sobre el mundo entero. A cada petición diremos, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, para que Jesús el Señor, que exaltado a la diestra de Dios ha recibido el Espíritu Santo prometido, lo envíe abundantemente sobre su iglesia. Oremos, ven Espíritu Santo, para que la luz del Espíritu Santo aleje las tinieblas de los hombres, los lleve al conocimiento de la verdad, convierta el odio en amor, los sufrimientos en alegría y las guerras en paz. Oremos, ven Espíritu Santo, para que todos aquellos que han recibido o recibirán próximamente el sacramento de la confirmación, experimenten la fuerza renovadora del Espíritu Santo, como los apóstoles el día de Pentecostés. Oremos, ven Espíritu Santo, para que el Espíritu de sabiduría nos haga penetrar en los secretos de Dios, nos recuerde continuamente lo que Cristo dijo y fortalezca nuestra fe. Oremos, ven Espíritu Santo, por cada uno de ustedes, sus intenciones y necesidades, sus familias, todas aquellas personas que se han encomendado a nuestras oraciones, por las intenciones del Papa, la paz del mundo, para que ya no haya más abortos, por los que no tienen trabajo, los jóvenes y todos los sacerdotes, y el Señor nos conceda la lluvia abundante, necesaria y oportuna a nuestros campos y ciudades. Oremos, ven Espíritu Santo, para que el Señor remedie las necesidades de Marta Ortega,
conceda la conversión a Alondra Aguilera, conceda la salud a Raquel Rocha Rodríguez, Víctor Manuel Gaona y a la familia Gaona, por Miriam Griselda Izaguirre, por su liberación, por José de la Cruz Vidales Guerra, Fernando Rodríguez Gaona y Efrén Rodríguez Adame, que cumplen años, para que experimenten siempre las bendiciones de Dios en sus vidas. Oremos. Por María Luisa Ulises Ibarra, Jesús María Nava Villegas, Alfonso Nava Villegas, María Ramos, Arnulfo Sierra, María Patrocinio Rodríguez, Madre Jesús Terán Piñón, María de la Luz Méndez, Gerardo Rodríguez Vilches, María Negrete, Basilisa Bustamante, Ascensión Negrete, Juana Escobedo, Sabás Bustamante, Eugenio Bustamante, Pedro Bustamante, Socorrito Bustamante, Toño Bustamante, José Bustamante, Abdón Bustamante, José López, y por todas las ánimas del purgatorio. El Señor tenga piedad de ellos, les introduzca en su reino y les corone de gloria. Oremos. Escucha, Señor, las oraciones de tu pueblo y concédenos que, renovados y fortalecidos por tu Espíritu, vivamos continuamente la novedad pascual y lleguemos a compartir también las fiestas de la Pascua eterna, por Jesucristo nuestro Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Concédenos, Señor, que conforme a la promesa de tu Hijo, el Espíritu Santo nos haga comprender con más plenitud el misterio de este sacrificio, y haz que nos descubra toda su verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tú, para llevar a su plenitud el misterio pascual, has enviado hoy al Espíritu Santo sobre aquellos a quienes adoptaste como hijos al injertarlos en Cristo, tu unigénito. Este mismo Espíritu
fue quien al nacer la Iglesia dio a conocer a todos los pueblos el misterio del Dios verdadero y unió la diversidad de las lenguas en la confesión de una misma fe. Por eso, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Felipe de Jesús y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Alfonso, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el día santísimo en que la efusión de tu Espíritu ha hecho de ella sacramento de unidad para todos los pueblos. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y, conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Nos deseamos la paz unos a otros.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Oremos. Dios nuestro, tú que concedes a tu iglesia los dones celestiales, consérvale la gracia que le has dado, para que permanezca siempre vivo en ella el don del Espíritu Santo que le infundiste, y que este alimento espiritual nos sirva para alcanzar la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Incline su cabeza para recibir la bendición. Que Dios, Padre de las luces, que este día iluminó la mente de los discípulos con la luz del Espíritu Santo, los alegre con su bendición y los llene siempre con los dones de su Espíritu. Amén. Que el mismo fuego divino que de manera admirable descendió sobre los apóstoles, purifique sus corazones de todo pecado y los ilumine con su claridad. Amén. Que el mismo Espíritu que unió la diversidad de las lenguas en una sola confesión de fe, les conceda perseverar en esa misma fe, para que puedan pasar de la esperanza a la visión plena. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Glorifiquemos a Dios con nuestra vida. Podemos irnos en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan todos buenas tardes.